Bienvenidos nuevamente a Detecta Info. El día de hoy tenemos acompañándonos el doctor Granda. Él es traumatólogo, miembro staff de Detecta Clínica. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Lucía? Buenos días. Bien. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Hablemos acerca de una de las enfermedades más comunes que afecta muchísimo a las articulaciones, causando dolor, rigidez y limitación en el movimiento, y puede afectar significativamente la calidad de vida. Hablemos de la artrosis. Bien, sí, efectivamente la artrosis pues viene siendo una enfermedad y se podría decir que hasta cierto punto pandémica. Mucha gente sufre artrosis. Digamos, es parte del problema del envejecimiento. O sea, vivir te causa artrosis. O sea, la edad, el tiempo, múltiples factores de riesgo pueden generar artrosis, pero también es cierto que hay artrosis inherente a nuestro estilo de vida, ¿no? Y también a nuestra propia idiosincrasia. Por eso hay pacientes que hacen artrosis mucho más severas que otros pacientes a la misma edad. Entonces, eh, como vamos a comentar más adelante, son factores múltiples, son causas múltiples, son estadios múltiples de la artrosis, pero básicamente lo que es la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, que, como bien lo mencionaste, produce dolor, limitación funcional y en cierto grado puede determinar una alteración significativa de la calidad de vida del paciente. Gracias, doctor. ¿Y cuáles son las zonas donde se afecta, las zonas más afectadas? En la consulta diaria, digamos que el paciente o la consulta más común por dolor es a nivel lumbar, a nivel de espalda baja. Es una de las, diría Comunes. yo, de las zonas más comunes en las cuales el paciente acude por una consulta refiriendo un dolor de manera persistente, que tiene algún tiempo de evolución y efectivamente por un desgaste de las articulaciones facetarias a nivel vertebral. Otra de las zonas comunes son las rodillas y las caderas, ¿no? Digamos, en ese orden, podríamos decir que son El top 3. exactamente las zonas más frecuentes por las cuales un paciente acude a consulta. ¿Cuál es el grupo poblacional más propenso a desarrollar artrosis? Digamos que el adulto mayor, en general, sabiendo que ahora la edad por la cual un adulto mayor se podría determinar, pues quizás por encima de los 70, 75 años, porque acuérdate que la expectativa de vida ha cambiado. Lo que era antes un paciente anciano ahora ya no lo es. Las personas, digamos, la expectativa de vida ha mejorado porque las enfermedades ahora son mejor diagnosticadas y mejor tratadas y eso hace que las personas hayan buscado también una forma de mejorar digamos, el proceso de envejecimiento, ¿no? Que esto no sea tan deleterio o tan severo como para causar una alteración significativa de su calidad de vida. Y en digamos, grupo etario, digamos que los pacientes adultos mayores o los ancianos estarían más propensos a tener o a sufrir de artrosis. Si pudiera dar un porcentaje de sus pacientes, ¿en qué porcentaje está el grupo mayor? Digamos que si tú tienes 10 pacientes adultos mayores y a los 10 les haces estudios, no solamente por Ujú. sintomatología, ¿no? Sino les haces radiografías o tomografías o algún tipo de examen auxiliar, lo más probable es que los 10 tengan algún tipo de artrosis, porque como te decía al Es inicio, parte de. entonces es Ujú. parte de vivir, ¿no? Te vas a gastar y ese gasto articular significa artrosis. Ahora sí, coméntanos, doctor, acerca de los factores de riesgo. Ok, entonces ahí sí es importante determinar que estos 10 pacientes que te decía como ejemplo pueden tener grados muy diferentes en cuanto a la severidad de la artrosis y ahí radica la importancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo esos pacientes hayan llevado su vida, van a tener una calidad de vida al final de la misma. O sea, si el paciente era deportista, si el paciente era obeso, si el paciente era sedentario, el tipo de trabajo que realizaba, pacientes que, por ejemplo, tienen actividades pues, de cargar peso como estibadores, o ahora que se ha puesto muy de moda pues, el ejercicios o deportes como el CrossFit,
que son, digamos, más impactantes para las articulaciones, ¿no? También puedes ver ahora personas que quizás buscando la salud hacen carreras o maratones todos los días, ya que digamos que si tú lo pones en una balanza y como consejo, nosotros le decimos que no es lo adecuado, no es lo ideal que tú hagas una un deporte en el cual tu actividad, por ejemplo, sean 15 kilómetros diarios. Eso definitivamente va Es a gastar más. contraproducente. Claro, si tú buscas hacer un deporte por salud, tienes que saber el límite, ¿no? Si tú me dices que corres 2 kilómetros diarios, perfecto, pero si corres 15, obviamente tus articulaciones se van a gastar más. Entonces, son factores de riesgo que se van sumando y todos esos factores de riesgo al final, digamos, en estas personas van a determinar qué grado de artrosis tiene y qué grado de complicación tienen, cuánto grado de dificultad para movilizarse solas, para valerse por sí mismas. Imagínate llegar a los 80 años y depender de otra persona, no poder hacer tus actividades como atarte los zapatos, bañarte solo. Y eso va a depender mucho del grado de pérdida de masa muscular que hayas tenido. Si tú pierdes masa muscular, obviamente son tus articulaciones las que impactan más. La sarcopenia es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa muscular. Todo el mundo, todos entramos a hacer sarcopenia a partir de los 35 40 años, porque nuestros niveles hormonales empiezan a caer. Si no tenemos una conciencia o una cultura en hacer deporte para mantener o generar masa muscular, año a año vamos perdiendo masa muscular sin darnos cuenta. Quizás no se nota en el peso, pero sí se nota en el deterioro de tus articulaciones. Si tú pierdes masa muscular, tus articulaciones trabajan más, se impactan más y se desgastan más. Entonces, son factores de riesgo que hay que tener en cuenta y la prevención va a ir en relación a eso, ¿no? A evitar todos los factores de riesgo que van a determinar un desgaste precoz de tus articulaciones, porque en sí hay personas que por ende pueden generar artrosis por otras patologías, como por ejemplo una necrosis en la cabeza femoral que le dé una, pero eso no es lo común. No, lo más común es la artrosis por desgaste. ¿Ok? Entonces es importante Encontrar un intervenir, balance. claro, Ujú. en qué momento hacer las cosas y si haces deporte, hacerlo por salud, no haciendo que ese deporte sea causa después de un problema más adelante. Claro, sería encontrar un balance y ver cuál es su límite, porque Exactamente. todas las personas deben tener distintos límites. Así es, no todos podemos hacer lo mismo que, Ujú. ¿no? Entonces, eso es una eh, opción o un buen consejo, ¿no? Para las personas que quieran prevenir la artrosis. Ok, doctor, y entrando un poco más a los síntomas, ¿cómo comienza la persona a desarrollarlos? ¿Cuál podría ser el más frecuente signo, ¿no, de alarma? Generalmente es el dolor, o sea, Mm. es el dolor. El paciente viene porque te dice, mira, hace días, semanas o meses que tengo un dolor que me limita a hacer tal actividad. Me agacho y me quedo doblado, no Ujú. puedo incorporarme. ¿Por qué? Porque tienes una espondiloartrosis en la región lumbar. Eh, Me suenan las rodillas, me crujen las rodillas, me agacho y me es imposible pararme o ya no puedo subir y bajar escaleras, o no puedo sentarme en un lugar muy profundo porque me duelen las caderas, o no puedo incluso hacer actividades tan simples como ponerme el pantalón o atarme los zapatos. Eso, o sea, ahí es donde el paciente se va dando cuenta, o sea, no necesariamente tienes que llegar a una silla de ruedas, ¿no? A llegar a una imposibilidad, sino a cosas tan básicas como atarte los cordones. Cuando hay personas que dicen, yo no puedo ya atarme los zapatos, y estás entrando pues digamos, en una pendiente en la cual en algún momento vas a tener, si ahora no puedes atarte los zapatos, imagínate, en Mañana, unos meses no vas a claro. poder caminar solo, ¿no? Ujú. Entonces, pero generalmente el síntoma predominante es el dolor, que te genera una limitación para una actividad específica, ¿no? Sí, está bien entendido, doctor. Y sabiendo que yo puedo ser una persona que tenga todo, imaginemos que tengo todos estos síntomas, Ujú. ¿cómo me diagnostica la artrosis? ¿Hay un examen específico o Bueno, es por los síntomas? la clínica es primero, digamos, el primer contacto con el Ujú. paciente que viene por una consulta, por una posible
un descarte de artrosis es el examen físico. Tú en el examen físico puedes determinar si la articulación, por ejemplo, en las rodillas tiene deformidad, si el paciente puede realizar algunas actividades básicas, como le dices, por favor, párese y ponga su rodilla en cuatro y no puede hacerlo, ¿no? Ujú, O agache y se trata de recoger una hoja del piso. O sea, cosas como esas pueden decirte que efectivamente hay una alteración ya de componentes articulares. Y lo que haces para confirmar eso es hacer radiología. La radiografía es simple, ayuda un montón cuando tú tienes, digamos, una artrosis ya en grados de leve a moderado, ¿no? Ahora, los grados severos ya a veces casi es la clínica nada más, porque el paciente llega en silla de ruedas diciendo que no puede caminar, ya el rango articular está completamente abolido, no tiene rangos articulares, no puede flexionar la rodilla, la cadera, no puede caminar solo, entonces es más, digamos, más florida la clínica, pero normalmente con una radiografía o de repente con una resonancia magnética en el caso de que tengas alguna duda, podrías llegar, pues, sobre todo si tú quieres hacer una prevención, la resonancia va un paso más allá, ¿no? ujú. Para poder ver los grados de daño incluso incipientes de las artrosis muy, muy precoces. Ay, qué interesante. ¿Y cómo se trata la artrosis? Ya pasemos a toda la etapa de tratamiento. Cuando tú diagnosticas una artrosis, es importante saber cuál es el grado de artrosis que tiene el Ujú, paciente. Como te repito, normalmente o comúnmente todos vamos a tener un grado leve de artrosis solamente por levantarte y vivir en tu vida. Eso en algún momento vas a llegar a ser un desgaste natural de tus articulaciones. Pero a veces eso no necesariamente te genera dolor si tú tienes una vida sana, balanceada, no tienes sobrepeso y haces ejercicio. Pero ya si pasas a un grado moderado de artrosis, digamos, el paciente hay que intervenir, hay que ver cuáles son los factores que van a determinar que esa artrosis, que es leve o moderada, se convierta en severa. Por ejemplo, el sobrepeso. O sea, el sobrepeso es una enfermedad, es una pandemia también, ¿no? Entonces, el sobrepeso hace que las articulaciones trabajen más, trabajen mal y se desgasten más rápido. Los pacientes sedentarios, si no tienes masa muscular, te decía al inicio, tienes una gran sarcopenia, una pérdida porcentual importante de tu masa muscular, haces que tus articulaciones trabajen demasiado, porque en realidad lo que debería funcionar es el músculo previniendo el desgaste, ¿no? Entonces, primero es intervenir a ese nivel, o sea, a nivel de cómo vive ese paciente, qué hace, ¿no? Indicarle, ¿no? Tratar de incitarlo a que haga deporte, natación, que vaya al gimnasio, obviamente siempre con una supervisión. Esa es la parte más importante, porque ahí, o sea, para eso no necesitas estar internado, hospitalizado, ni nada. O sea, eso lo puedes hacer como un cambio de vida. Pacientes que vienen con diagnósticos de artrosis leve a moderada, importante, pueden modificar, digamos, el deterioro significativo de las articulaciones en el futuro si cambian el estilo de vida. O sea, empecemos con el estilo de vida. Ahora, si el paciente ya tiene una artrosis instaurada, con limitación, con dolor, quizá ya podríamos buscar a veces, se están usando algunos eh, suplementos como el ácido hialurónico en la inyección articular, ya no el corticoide como se usaba antes, ¿no? Se usa también unas soluciones de plasma centrifugadas que dicen que mejoran también el movimiento articular, la lubricación de los condrocitos en la articulación. Son medidas todas preventivas, ¿no? Pero siempre en pacientes que no tienen una gran artrosis, porque cuando el paciente tiene una gran artrosis, un gran daño articular, cuando ya se perdió el cartílago, muy probablemente no exista otra solución que el reemplazo articular. ujú. Y ojo que el reemplazo articular es una alternativa válida, porque le cambia la vida al paciente. Si un paciente no camina por dolor, o sea, ahí es un paciente, no te digo solamente un paciente anciano, te hablo de un paciente de 50 años, de 60 años, 70 años, incluso un paciente de 80 años que tiene, digamos, una, su parte cognitiva está muy bien, y no camina por dolor, o sea, se va a deteriorar si es que no puede caminar. El paciente entra en un También círculo vicioso
y el hecho de no caminar le quita ganas, entonces también se deteriora mucho más rápido, ¿no? Entonces, hacer una prótesis de cadera, hacer una prótesis de rodilla, es una terapéutica viable. Ahora la cirugía ha avanzado tanto que dichos procedimientos pues, se hacen de manera incluso ambulatoria, ¿no? No son tan, eh, mm, por decirlo así, agresivos como eran hace algunos años. Y la recuperación. Es rápida, la terapia es precoz. El paciente que se opera con una prótesis de cadera camina el mismo día, después de la Eso. cirugía, y se puede ir a la casa el mismo día. ¿Ya? Y el paciente camina desde que se opera, o sea, no es un paciente postrado, lo sacas de la postración. Si tienes un paciente con artrosis de rodilla, igual, se opera la rodilla, se puede ir a casa el mismo día, camina el mismo día, y la recuperación asociada a una terapia física, digamos, bastante ligada a tu procedimiento quirúrgico, le da chances de recuperación bastante cortos. Qué interesante, doctor. Ahora tenemos algunas preguntitas de parte del público. Vamos a ver por aquí. Nancy Valenzuela nos dice, mi madre tiene artrosis moderada. Le infiltraron ácido hialurónico en las dos rodillas, pues ya no podía pararse. Pero mi gran duda es, ¿debe verla un traumatólogo o un reumatólogo? Ahora tiene dolor. Mm, Claro, ahí por ejemplo, yo estoy asumiendo con el diagnóstico porque ya Dancy está dando un diagnóstico de artrosis moderada, pero es raro, ¿no? Porque si es una artrosis moderada y ya no puede pararse, quizás no es tan moderada, quizá ya es una artrosis severa. Entonces, por eso es importante definir bien si el paciente, qué grado de artrosis tiene el paciente, porque si tienes una artrosis moderada o leve, y le pones ácido hialurónico, vas a mejorar. Pero si tienes una artrosis severa y le pones ácido hialurónico, no vas a mejorar. Entonces es importante definir. Y esto tiene que ser evaluado por el traumatólogo. Generalmente el reumatólogo ve problemas de artrosis, pero digamos en fases muy primarias para esa prevención o más que todo problemas reumatológicos inflamatorios que te pueden llevar a artrosis, sí, como la artritis reumatoidea. Puedes terminar haciendo artrosis de rodilla, de cadera, de manos, de columna por artritis reumatoidea, ¿no? Pero yo pienso que en este caso lo ideal sería que le evalúe un traumatólogo especialista. Perfecto, doctor. Entonces tiene que venir acá a la clínica. Ahí está. Ahora tenemos una pregunta de Roxner. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida? Tengo artrosis en la rodilla y trabajo muchas horas de pie. Gracias, doctor. Bien, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ver qué grado de artrosis tiene Nancy, perdón, Rox, no, qué grado de Ujú. artrosis tiene Rox, y eso también hay que ver qué grado o qué factores de riesgo tiene. Trabajar de pie podría ser un factor de riesgo, sí, pero más que todo si asociado a eso ella tiene sobrepeso, si no hace deporte, si no hay actividad física importante, si es sedentaria. Entonces, la artrosis, no, como te dije al principio, no se trata solo con una operación, hay que intervenir mucho antes para evitar llegar a un deterioro de esa articulación que termine siendo una prótesis. Entonces, si ese paciente tiene una artrosis de rodilla, primero hay que determinar el grado de artrosis de rodilla y ver si es un grado leve, como te digo, la terapia física, rehabilitación, ir al gimnasio, viscosuplementación, bajar de peso, todo eso ayuda y todo eso evitaría que la paciente pase a una fase de artrosis moderada o severa. Pero el diagnóstico es importante, la evaluación por el traumatólogo es importante. Gracias, doctor. Ahora sí, bueno, gracias por comentarnos y por compartirnos todo su conocimiento. No sé si nos puede dar alguna recomendación. Primero, una recomendación para los pacientes que padecen de artrosis, de esta enfermedad. Ok, bueno, sí es importante que si el paciente ya tiene un diagnóstico, ya sea de una artrosis leve, moderada o severa, cualquiera de ellas, acuda al traumatólogo para poder intervenir en cualquiera de esos niveles. Y también sepan que todos esos niveles tienen forma de tratarlo. La artrosis leve tiene tratamiento, la artrosis moderada tiene tratamiento, la artrosis severa tiene tratamiento. Y el tratamiento ahora es muy efectivo. O sea, poner, como les decía hace poco, una prótesis de rodilla, de cadera, es cambiarle la vida al paciente de una manera radical. Mis pacientes no saben cómo agradecen haber, o sea, podido tener esa oportunidad de tener Exacto.
reemplazar, haber tomado la decisión, a veces con mucho temor, pero es que me dijo la comadre, me dijo mi amiga, me dijo que... Entonces, pero bueno, por eso siempre buscar un Ujú. especialista, ¿no? Que le dé la seguridad de un adecuado tratamiento, pero el pronóstico es favorable, ¿no? Siempre y cuando pues se tomen todas las medidas del caso. Entonces el mejor consejo sería que si existe artrosis ya instaurada, intervenirla en el momento adecuado, ¿no? Y para no llegar a la artrosis o que esta no se haga mucho más avanzada en el curso de los años, pues mejorar nuestro estilo de vida. El estilo de vida sí tiene mucho que ver con el deporte, con el peso, ¿no? Con el sedentarismo. Yendo por ese lado, doctor, ya una pregunta más personal para el público un poco más joven. Ahorita hay una tendencia de hacer mucho deporte, por ahí nos sobreesforzamos, aún así teniendo un especialista, un personal trainer o yendo a un gimnasio. ¿Cómo conoces tu límite? Finalmente siempre hay alguien que te está exigiendo un poco más, un poco más. Vemos a nuestros compañeros o gente de nuestra edad que también se sobreesfuerzan, pero ¿cómo saber cuando ya te estás pasando de la raya y ya vas a tener problemas a futuro? A mí me pasa. Claro, y esa es una pregunta muy importante porque mucha gente sufre lesiones deportivas que a la Ujú, larga le generan daños y le generan artrosis. Por ejemplo, en columna. Es muy frecuente que alguien, de repente por una mala supervisión durante el ejercicio, sufra una discopatía lumbar o dorsal o cervical que a la larga le condicionen artrosis. O sea, yo tengo pacientes muy jóvenes a jóvenes como 18 años que tienen discos deteriorados. Y es increíble ver pacientes a esa edad. Y bueno, el problema, después haciendo una recapitulación de los factores de riesgo, han sido deportes que no han sido bien supervisados. Ojo, el ujú. deporte es bueno, pero tiene que ser supervisado. Tienes que tener alguien que te dé la seguridad, así como cuando vienes al médico especialista, cuando vas y asumes que un personal trainer está calificado para hacer cierto tipo de entrenamiento. Ahora, todo es paulatino, uno Ujú, tiene que ir poco a poco. No puedes exacto. pretender que el primer día de gimnasio vas a lograr los objetivos. Ujú. Ponte objetivos, pero objetivos a mediano y largo plazo. Es lo que va a evitar las lesiones. O sea, es bueno hacer deporte, pero también es en la medida de que no te dañes, Y ¿no? cerciorarnos que realmente esté calificada esta persona para Exactamente. poder recomendarnos, ¿no? Porque ahora en estas cadenas tan masivas de gimnasios hay mucha gente que rota y finalmente nadie te está chequeando realmente si estás haciendo bien o mal un ejercicio. Exactamente, por eso es que eso es importante, ¿no? Evitar que cualquier cosa que hagas tú ahora tan precozmente genere a la larga un problema de artrosis. Gracias, doctor. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por compartirnos su experiencia. En verdad, ha sido muy interesante. Y con nosotros será hasta el próximo lunes para otro capítulo de Detecta Info.